Han pasado 14 años desde la primera vez que nuestros caminos se encontraron. Y a lo largo de este tiempo, hemos aprendido y disfrutado juntos con la grata compañía de nuestro gran amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. 14 años contigo. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta tercera sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Les saludo con todo mi cariño, deseando que se encuentren muy bien, porque finalmente estar bien es una actitud. Porque aún en medio de las dificultades, de los proyectos que no se realizan, de lo nublado que pueda parecer el cielo, recuerden que el ser humano es el único que puede decidir qué actitud puede tener ante la vida y especialmente ante los problemas. Una buena actitud puede ser un cambio radical en lo que nos está sucediendo. Y precisamente para hablar de esto y subrayarlo, en estos últimos programas hemos estado hablando de el arte de aprovechar nuestras faltas. Sí, quizás algunos en la infancia aprendieron que no es bueno equivocarse, que no es bueno cometer errores, que esto no lo debemos hacer nunca, pero ¿saben qué? La realidad es que todo mundo cometemos errores. El Papa, los santos, tus héroes favoritos, todos cometemos errores, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus seres queridos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y al ser humanos no tenemos el conocimiento de todo, no podemos manejar perfectamente al 100% nuestras emociones, no podemos saber qué es lo que va a pasar, nuestra educación también es limitada y por esto los errores son parte de la vida. Pero ¿cómo enfrentamos los errores? ¿Como algo que nos tiene que hacer sentir menos? ¿Como algo que nos marca para siempre? ¿O más bien, como algo que nos puede ayudar a superarnos si aprendemos de ello? Hemos tenido ya 4 meditaciones acerca de el arte de aprovechar nuestras faltas y hoy vamos a iniciar con la 5ª meditación, que tiene varios puntos. Pero esta 5ª meditación se trata de las técnicas para vencer el complejo de culpabilidad. Técnicas para vencer el complejo de culpabilidad. Punto número 1. Hay que convertirlo en una posibilidad de sacar lecciones. Y voy a empezar hablando de una conspiración. ¿Sí? Fíjense que para nuestro espíritu hay algo tan peligroso como para un gobierno una conspiración. Y se trata precisamente de un enemigo muy traicionero que nos puede derrotar. Se llama complejo de culpa. Este complejo puede convertir tu cerebro, mi cerebro, nuestro cerebro, en una máquina de recordar pecados y fracasos. Recordemos que nuestro cerebro es como un archivo. A él le van llegando mensajes de la memoria, tal día, a tal hora, en tal sitio, en tal ocasión, hice o dije tal maldad, o dejé de hacer culpablemente una obra buena. ¿Y qué pasa? Si estos recuerdos tuvieran como fin aprender lecciones para el futuro, o hacer propósitos de portarnos mejor, o de llenar el presente de actos de amor para desagraviar a nuestro Señor, esto sería muy provechoso, pero lo que sucede es que atascamos la maquinaria de nuestra memoria con datos y más datos tristes y desanimadores, y como el cerebro devuelve convertido en pensamientos lo que se le dio en forma de recuerdos, nuestra pobre cabeza, tu pobre cabeza, se convierte en una fábrica de pensamientos tristes y desanimadores. Complejo de culpa.
así se le llama a este negocio. Los psicólogos han constatado que lo que trae más tristeza a los melancólicos no es el momento presente que están viviendo, sino el remordimiento por algo malo que ya sucedió, o bien la angustia por algo que puede suceder en el futuro. Un sabio muy espiritual de vida muy tranquila decía a sus discípulos: hay 2 días que yo odio porque su recuerdo me hace mucho mal. El ayer, con todas las tonterías que hice y dije, y el mañana, con todos los problemas que me puede traer. Solo amo mi presente, mi hoy, y solo en él quiero poner mi atención si deseo ser feliz. Hay que tomar en cuenta que el recuerdo del pasado se vuelve provechoso solo con esta condición, que lo empleemos, que lo aprovechemos para sacar lecciones y portarnos mejor en el porvenir. Eso es lo que hay que hacer, aprender lecciones de lo malo que ya sucedió y proponernos no repetir ese mal comportamiento. Y en este caso, sí sucederá que Dios sabrá sacar bien hasta del mismo mal. Esto es sumamente saludable. Hay que aprender de las equivocaciones, de los errores. En cambio, desanimarnos y entristecernos puede ser quemar energías inútilmente. Esto no resuelve ningún problema. Recuerda que el desánimo no logrará cambiar lo que ya ha sucedido. Podemos andar lamentándonos hasta el fin de nuestros días por haber tratado mal a una persona, pero con eso no logramos cambiar lo que ya hicimos. En cambio, si le ofrecemos demostraciones de aprecio y de cariño, y si oramos para que Dios bendiga a aquella persona, con este comportamiento sí lograremos arreglar gran parte del mal que le hicimos. El complejo de culpa es una tentativa de cambiar la historia, de tratar de que los hechos no hayan sido como fueron. Pero la historia ya sucedió y por más que nos entristezcamos y nos desanimemos, ya no podremos cambiarla. Lo hecho, hecho está. Lo escrito, escrito está, decía Pilato. Recuerda que Judas se desesperó y se suicidó por haber cometido el error pecaminoso de vender a Cristo por 30 monedas. Y con esa desesperación no consiguió nada provechoso. En cambio, si en vez de irse a colgar a un árbol para suicidarse desesperado, hubiera ido arrepentido y se hubiera colgado llorando del cuello de Cristo y le hubiera pedido perdón, habría sido perdonado y habría podido llegar a ser un gran santo. Lo que salva no es la tristeza, lo que salva no es simplemente el remordimiento, lo que salva es el arrepentimiento. Pero este no es desesperante ni desanimador, sino pacífico y lleno de confianza en la bondad de Dios que, según dice el Salmo 32, Él, que hizo nuestro corazón, comprende todas nuestras acciones y no pide comportamiento de campeones valerosos a los que somos débiles como niños desnutridos. Así estaba Pedro cuando negó a Cristo. Pero ¿te acuerdas qué hizo Pedro cuando escuchó cantar al gallo? Se puso a llorar amargamente y después, evidentemente, pidió en su interior perdón a Dios. Escribiendo a alguien que le consultaba acerca del complejo de culpa, San Francisco de Sales le decía: hay que disgustarse, hay que molestarse por los defectos que uno tiene, pero con un disgusto tranquilo y deseoso de enmienda. No se incomode, no se asuste, no se alarme al ver en su alma tantas imperfecciones. Yo le recomiendo que las faltas de su vida pasada simplemente las rechace, las aborrezca y proponga no volver a cometerlas, pero no se entristezca con un desánimo que amarga. Hay que arrepentirse con un arrepentimiento pacífico que vaya acompañado de un plan para comportarse mejor en el futuro. Y continúa con su recomendación: huyamos del mal, odiemos todo lo que es pecado, pero hagámoslo apaciblemente, sin inquietarnos. Que no nos suceda como a los que huyen en la guerra, que por alejarse de los enemigos con demasiada preocupación, caen en barrancos y precipicios y perecen de cualquier manera.
Hasta el arrepentimiento y el combate contra el pecado deben hacerse pacíficamente, sin angustias ni preocupaciones exageradas. Nada debe desagradarnos ni enfadarnos tanto como el pecado. Pero aún en la lucha contra él, debemos mezclar algo de santa alegría y de gozosa esperanza. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue recomendando lo que nos dijo en el Salmo 99. Sirvan al Señor con alegría. ¿Qué actitud tienes ante la vida? ¿Tristeza y miedo al pasado y al futuro? Entonces no estás sirviendo al Señor con alegría. Si enfrentas tus malas acciones con una actitud de voy a aprender de ellas, pongo más mi atención en el deseo de crecer que en lo que he caído, entonces estaré cumpliendo lo que dice el Salmo 99. Estaré sirviendo al Señor con alegría. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. ¡Hey! Oye, sí, a ti exactamente te estoy hablando. A ti que estás del otro lado de la radio, y quiero decirte gracias por permitirnos acompañarte durante estos 14 años al aire y recordarte que no estás solo, no estás sola, porque Dios siempre está contigo, siempre está presente en tu camino. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros en estos programas de El arte de aprovechar nuestras faltas. Estamos en la quinta meditación, que tiene como título Técnicas para vencer el complejo de culpabilidad. Y vamos ahora al punto número 2 de esta meditación. Cambiar de actitud ante las equivocaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En vez de pasarnos la vida dándonos palizas mentales por las faltas que hemos cometido, lo que debemos hacer es tener una actitud positiva respecto a los malos comportamientos de nuestro pasado que nos producen este complejo de culpabilidad. En vez de desanimarnos, lo que hay que hacer es pedir poder y fortaleza a Dios. ¿Por qué? Porque de Dios se obtiene todo cuanto de Él esperamos. Así lo decía San Juan de la Cruz. En vez de desanimarnos por el mal hecho y por el bien que se pudo hacer, lo que ahora nos conviene es repetir muchas acciones, muchos proyectos contrarios a aquellos actos malos que hicimos antes, y reponer con el mayor número de buenas acciones, de buenas obras, las acciones buenas que no hicimos en el pasado. No hay nada definitivamente perdido por haber empezado mal, con tal de que terminemos obrando bien. Fíjate, si empezaste mal, no importa, ahora trata de hacer las cosas mejor. Y hay que tener mucho cuidado con un viaje al que yo le llamo un viaje neurótico. Hay un viaje que, si a nuestra memoria le agrada hacerlo y repetirlo, nos puede hacer un enorme mal. ¿En qué consiste? En irnos a la vida pasada a recordar lo malo que hicimos y dijimos y los errores y hechos humillantes que han sucedido en nuestra existencia. Pero esto, ¿sabes qué? Es como si te metieras a la más hedionda de todas las alcantarillas y te dedicaras a revolver todas aquellas inmundicias, excrementos, basura. ¿Qué podrías obtener de todo esto sino infecciones y asfixia? Bueno, esto mismo sucede si te vas a tus partes negativas del pasado y las revuelves. Si en vez de ese viaje repugnante que te puede llevar a una vida marchita por una continua tristeza, hicieras de vez en cuando un viaje con la imaginación y la mirada a la cruz del Calvario, y ahí,
oyeras a Jesús decir, Padre, perdónalos? ¿Cuánta paz conseguirías? ¿Y cuánto odio al pecado tendrías al considerar qué grande precio tuvo que pagar Cristo para obtener el perdón de nuestras maldades? Si en vez de andar regañándonos a nosotros mismos al recordar nuestras debilidades y miserias espirituales, nos dedicáramos a llenar nuestro día de pequeños actos de amor a Dios, con esto conseguiríamos más energía para destruir nuestros pecados que con todos los suspiros de tristeza que podamos tener. Cuando San Pedro, después de negar 3 veces a Jesús, le dijo 3 veces, Señor, ¿tú sabes que te amo? ¿Qué pasó? Jesús se olvidó de todas sus infidelidades y le dijo, muy bien, ahora te dedicarás a pastorear a mis ovejas. Esto nos enseña que cuando tengamos deseos de dedicarnos a lamentar lo malo que hemos sido en el pasado, podemos cambiar, o diría yo, debemos de cambiar de tono y dedicarnos más bien a decirle muchas veces a Cristo que lo amamos mucho, que queremos amarlo cada vez más y que le pedimos que nos aumente el amor hacia Él. Y eso sí, nos dará alegría en el alma y fuerza en la voluntad para lograr ser mejores. Esto sí es cambiar de actitud ante las equivocaciones. San Francisco de Sales, en una de sus cartas dice, te la voy a leer, la única tristeza duradera que debemos sentir es la de haber ofendido a Dios, pero aún esa tristeza debe ser apacible y tranquila y llevarnos no al desánimo, sino a amar más a nuestro Señor. Tengamos paciencia nosotros mismos, no nos enfademos por habernos enfadado, no vivamos amargados por haber amargado a otros. No soltemos las riendas de ese caballo que son nuestras pasiones porque se desbocan y nos llevan al abismo. Pero tampoco tiremos con tanta brutalidad esas riendas que llenemos de amargura nuestra existencia. Cuando cometemos una falta, pidamos muchas veces perdón al buen Dios. Hagamos propósitos serios de que vamos a tratar de evitar cometerla en lo futuro. Ofrezcámosle muchos pequeños actos de amor a nuestro Señor y sigamos luchando sin amarguras ni desesperaciones. El que es burro hace burradas. ¿Y qué queremos ser en esta tierra? ¿Santos inocentes del cielo? No hacemos paces con ningún pecado, pero tampoco nos desanimamos porque en plena batalla recibamos algunas heridas. Hasta aquí la recomendación de San Francisco de Sales. Con esto, nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿cuál va a ser mi actitud ante los pecados de la vida pasada? ¿De tristeza y desánimo y amargura inútil? ¿O más bien de arrepentimiento pacífico, de petición de perdón al Señor, de propósitos serios de enmienda y de pagarle al Señor con muchas obras de amor la conducta de desamor que tuve hacia Él al cometer mis faltas? Que el Espíritu Santo me ilumine lo que debo hacer y lo que debo evitar. Y vamos ahora con el tercer punto de esta meditación del día de hoy con la que hemos iniciado el programa, la quinta meditación. El tercer punto es resistir a la culpabilidad, no con falsa humildad, sino, aquí lo dejo pendiente, ¿cómo vamos a resistir a la culpabilidad? Bueno, San Francisco de Sales insiste en que gran parte de la tristeza que sentimos por nuestros pecados no se debe a que hemos ofendido y disgustado a nuestro Señor, ni a que hemos perdido premios para el cielo o que hayamos afeado nuestra alma, sino que esa tristeza se debe a que el orgullo no ha obtenido la perfección que deseaba que tuviera nuestra persona, y a que nuestro amor propio no ha logrado ese grado de santidad que la vanidad quiere que lleguemos a obtener. Todo esto se llama falsa humildad. A ver, te lo explico de una mejor manera. Cuando una persona se siente tan grande, yo voy a lograr todo, yo lo puedo todo, yo soy importante, yo nunca me equivoco, etc., y ante esta actitud, diría yo, de soberbia, comete un error, le salen las cosas mal, los proyectos no resultan como quería, entonces eso es lo que le duele.
no le duele haber cometido un error, sino que su orgullo, como una pompa de jabón, desapareció. No le dolió tanto haber ofendido a Dios, no le dolió tanto haber cometido alguna falta contra la moral o contra los principios, sino le duele que su soberbia, su orgullo, se haya hecho añicos. Santa Teresa nos enseña que la verdadera humildad lleva a entristecerse por haber ofendido a Dios, pero esa tristeza no está llena de coraje ni desánimo, sino es una tristeza pacífica y confiada en Dios. El alma se entristece por haber disgustado a un Dios tan bueno, pero al mismo tiempo confía en que su infinita misericordia nos tendrá compasión y nos perdonará y nos ayudará a librarnos de esos hábitos, esas costumbres de pecar. Se humilla a sí misma al verse tan débil, pero bendice a Dios por ser tan comprensivo con los pecadores. En cambio, la falsa humildad, el orgullo disfrazado, lleva a desanimarse y desesperarse al verse tan débil y con tan malas inclinaciones. Toma en cuenta que, después del pecado, lo más dañino que existe es la inquietud. Inquietarse es perder la paz, el sosiego, la tranquilidad. Humillarse y arrepentirse por haber cometido faltas es algo provechoso, pero inquietarse y desanimarse es algo muy dañino. Humillarse y arrepentirse y pedir perdón a Dios, esto proviene de nuestro amor. Pero desanimarnos y llenarnos de rabia y de desánimo proviene casi siempre de nuestro amor propio. Y hablando de amor propio, quiero comentarte que hay dos clases de orgullo. Uno está contento de sí mismo. Se estima a sí mismo hasta en más de lo que merece, como aquel chiste de la persona que decían: «Ay, yo antes no tenía sino un solo defecto, que era humilde. Pero ahora ya me quité ese error y ya no tengo ningún defecto». Vanidoso, ¿no es cierto? Bueno, este orgullo es malo porque es mentira. ¿Y toda mentira de quién viene? ¿De Satanás? Pero no es tan dañino este primer orgullo de presumir como el segundo. Orgullo que consiste en vivir siempre descontento de sí mismo, de sus cualidades, de sus posibilidades para triunfar y de no poder lograr los triunfos y ostentaciones que quisiera conseguir y no logra obtener. Y sobre todo, descontento de no alcanzar el gran perfeccionismo que aspira a conquistar y al cual nunca logra llegar. Este es un orgullo refinado y ataca mucho a las personas espirituales que muchas veces buscan la santidad no por tener contento a Dios, sino por darle gusto a su orgullo, a su vanidad, a su afán de perfeccionismo y de ser mejores que los otros. Así que, ¿por qué quieres hacer las cosas bien? ¿Para Dios o para sentirte tú el muy, como se decía antes? Vamos a un corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la puerta santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. Y les sigo invitando a que vengan a la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y no solamente pasen por esta puerta que nos ofrece la indulgencia plenaria, sino que también observen y gocen esta magnífica puerta, que es una puerta artística, hermosa e interesante, que nos recuerda esta puerta de Dios que está abierta en este año de la indulgencia, para que podamos acercarnos más a Dios, para que podamos orar por los pecadores y si es que nos alejamos mucho de Él, podamos regresar como el Hijo arrepentido. Recuerden los horarios de la parroquia: 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Entre semana las misas son a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde y hay exposición del Santísimo Sacramento
entre estas misas. También les recuerdo que todos los viernes primeros de mes tenemos a las 12 del mediodía la unción para los enfermos. Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Qué interesante esto de los dos tipos de orgullo, ¿verdad? Pero sobre todo esta reflexión final que hicimos antes de salir al corte. ¿Por qué actúa la gente haciendo el bien? ¿Actúan para demostrarle a Dios amor? ¿Para agradecerle a Dios todo lo que nos da? ¿O simplemente para que les pongan medallas, los aprueben, les aplaudan? Ese es un orgullo que lleva a la destrucción. Porque finalmente estás haciendo las cosas simplemente por motivos humanos en donde tú eres el centro. Pero precisamente cuando te falla ese orgullo, cuando te sentías mucho, la divina garza, como se decía antes, muy, y te fallaste a ti mismo, ¿qué es lo que te pasa? Viene precisamente ese descontento de no alcanzar el gran perfeccionismo que aspirabas conquistar y al cual nunca logras llegar. Decíamos que este es un orgullo refinado que ataca a las personas espirituales que buscan la santidad, pero no por tener contento a Dios, sino para darse gusto a su orgullo y a su vanidad. Y en muchos casos, la tristeza de algunas personas que ponen atención en sus faltas no es por haber pecado, sino porque en el fondo ese orgullo que tenían o que tienen se ha herido. Y por eso a veces nos inquietamos con una inquietud que no viene del amor de Dios, sino de las insinuaciones del diablo. Lo que viene de Dios produce, lo hemos dicho ya, paz y ánimo para comportarnos mejor. Como cuando Cristo le dijo a la pecadora, levántate, ¿no? Y no peques más. Lo que viene del enemigo infernal produce, en cambio, inquietud y desánimo. Y ante este punto, creo que todos tendríamos que preguntarnos de dónde provendrá la inquietud que sentimos por haber pecado. ¿Del amor de Dios o del amor propio? Pensémoslo bien y digamos, Señor, que la tristeza que sentimos por haber pecado no sea fruto de nuestro amor propio herido, sino del gran amor que sentimos hacia ti. Y vamos ahora a la sexta meditación. Su título, Un enemigo que produce mucha inquietud. Primer punto, muchas de nuestras inquietudes, de tus inquietudes, de las mías, provienen de nuestro amor propio. San Francisco de Sales decía, nuestro amor propio se disfraza en muchas ocasiones de humildad y de deseo de obtener la perfección y la santidad.
Así lo escribió. Incita al alma a tratar de librarse de todos sus defectos, no para que Dios esté más contento, sino para darse el lujo de obtener mayor perfección. Produce profunda tristeza, no porque con los pecados y las faltas se ha desobedecido a un Dios tan bueno, sino porque no se ha conseguido ese perfeccionismo que la vanidad deseaba obtener. Trae desánimo y lo hunde a uno en una profunda melancolía y en deseo de dejar de luchar contra esos defectos que parecen incorregibles. Hace que uno viva contemplándose solamente a uno mismo, a nuestras imperfecciones, a nuestros ideales de perfección no conseguidos, a los defectos y actos menos brillantes que nos hacen aparecer mal ante los demás. Y entonces nos sucede como aquel personaje de la leyenda llamado Narciso, quien estaba a la orilla de un pozo de aguas cristalinas y se dedicó de tal manera a contemplarse a sí mismo en el reflejo de las aguas que se lanzó a darse un beso y, claro, se ahogó. De ahí viene la palabra narcisismo de este personaje de la mitología griega llamado Narciso. Algunos orgullosos parece que tienen por director espiritual a un señor que se llama amor propio y solamente a él le hacen caso. En cambio, si lo que nos guía es el amor a Dios y la bondad y la paz que vienen del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando cometemos faltas? Pues disgustarnos, sentirnos arrepentidos, tratar de aborrecer el pecado y de recordar lo malo y dañino que es, pero no nos llenamos de rabia contra nosotros mismos. No nos insultamos, ni tenemos sentimientos coléricos, ni una actitud despechada, agria y colérica. Y sigue diciendo el santo, algunos cometen el error de vivir enojados por haberse enojado, y a causa de este segundo enojo se siguen enojando por cualquier cosa. ¿Y por qué tanto enfado y tanta inquietud? El origen de todo esto es el amor propio, ese orgullo secreto que nos lleva a desear ser y aparecer como seres perfectos y que se entristece tanto al vernos tan defectuosos e imperfectos. El orgullo es un deseo desordenado de sobresalir y ser estimado, de recibir aplausos. Así como el glotón y el bebedor tienen deseo desordenado de comer y beber, y el avaro tiene apetito desordenado de poseer dinero y bienes, y el sensual tiene deseo exagerado de gozar gozos sensuales, así, el orgulloso tiene un apetito insaciable de recibir alabanzas, aprecio, y de aparecer sumamente bien, bueno, correcto ante los demás. Recuerden que soberbia viene de dos palabras, ir sobre, o sea, estar más arriba que los demás, ir más alto que los otros en estimación, en cualidades, en perfección. Y por eso, la soberbia u orgullo nos hacen sentir tan tristes, decaídos y desanimados cuando cometemos imperfecciones y cuando nuestros defectos nos hacen aparecer tan poquita cosa ante los que nos rodean. Porque entonces ya no vamos a estar sobre los demás en perfección, sino al mismo nivel de todos, los pobres, miserables y débiles. Esto es lo que nos duele. No fallarle a Dios, sino sentir que nos estamos fallando a nosotros. El segundo punto de esta meditación es: el amor exagerado a nosotros mismos produce impaciencia e inquietud. Y no confundamos una sana autoestima con un amor exagerado, Dice San Francisco de Sales: cuidado con andar llenos de desánimo y de inquietud por haber cometido faltas, porque ahí puede estar el amor propio, nuestro orgullo secreto que nos hace sentirnos apesadumbrados por no haber logrado la perfección que nos haría aparecer muy bien ante los demás. Si lo que nos hace llorar y suspirar es que Dios no ha quedado contento con nosotros porque le fallamos, eso sí es bueno. Pero si lo que nos lleva a sentirnos tristes es que nuestro amor propio no logró satisfacer la vanidad y aparecer sin defectos, eso sí ya es muy peligroso. El orgullo tiende a que uno se estime y se valore más de lo que en realidad es y vale.
El orgullo es peligroso porque pasa oculto y desapercibido. Es malo porque le roba a Dios los honores que deberíamos dirigirle a Él, y en cambio trata de que sean dirigidos hacia la propia persona del pecador. En lugar de buscar agradarle a Dios, trato de agradarme a mí y buscando los aplausos y el reconocimiento de los demás. Por lo tanto, mis acciones no están hechas por servir a Dios, sino por servirme a mí mismo, por servir a mi vanidad. Y si la vanidad es algo que aconseja el maligno, de alguna manera, al servir a mi soberbia, estoy sirviendo al maligno. Creo que con esto queda claro. El amor propio, el orgullo, es un vicio muy peligroso porque aparece oculto. Pasa inadvertido porque es un vicio interior. Es como un lobo con piel de oveja. Lleva a portarse bien y a hacer obras buenas y a evitar ciertas faltas, pero no por dar gloria a Dios y cumplir sus leyes, sino por levantarnos en un pedestal donde sobresalga nuestra imagen, y que así los que pasen junto a nosotros, a nuestro orgullo, le rindan honores como a un ser sin faltas y lleno de muchas perfecciones, como si fuéramos Dios. El orgullo también es peligroso porque no produce vergüenza, sino lo contrario. Fíjense que otras faltas nos avergüenzan mucho y no las queremos nunca exponer en público. En cambio, el deseo de aparecer y de hacer buena figura sí es un modo de proceder que lo estamos haciendo siempre delante de todos, presumiendo nuestro orgullo como si fuera algo correcto, presumir nuestra soberbia como si en lugar de ser un pecado fuera una virtud. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, 14 años contigo. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, recuerda, Señor, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. y bendito tu vientre, Madre. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando del tema del orgullo, que ya he aclarado que no se trata de una sana autoestima, en la que la persona sanamente reconoce los talentos, los dones que Dios le ha dado y también los alcances, los logros que ha tenido a través de su esfuerzo. Eso es una sana estima. Sin embargo, el orgullo va de la mano con la soberbia, porque nos hace sentirnos casi Dios y nos hace buscar la perfección no tanto por agradar a Dios, no tanto por cumplir los preceptos que Dios nos ha enseñado para santificarnos, sino para decirlo en una forma sencilla, para presumir y quedar bien ante los demás. Por eso decimos que el orgullo, la vanidad, el amor propio son males de personas espirituales. Pero, ¿de qué tipo de personas espirituales? ¿De las que tratan de hacer crecer su espíritu de acuerdo a los planes de Dios? No. De aquellas que en el cielo, por decirlo en una forma sencilla, quieren el más alto lugar. No están tratando de cumplir la voluntad de Dios, sino incluso ganar un alto lugar, no solamente en la tierra, ante los demás, sino también ante Dios.
Espero que me vayan entendiendo la diferencia. Por eso estas personas espirituales que están teniendo el afán de ser grandes ante Dios, dicen que son explosivas. Dicen, deje caer a una de estas personas y va a ver qué explosión de soberbia se encuentra. Y es que si recordamos, el orgullo fue el mal de Luzbel en el cielo y fue el que lo llevó a ser lanzado hacia los infiernos. Él quería ser más grande que Dios. ¿Y dónde terminó? En lo peor. El orgullo, por lo tanto, es un vicio que nació en el cielo y que sigue siendo un mal de muchas personas que desean altos puestos en el reino celestial. Cuanto más espiritual sea una persona, más expuesta está al orgullo, a la vanidad, al amor propio, a querer aparecer como impecable aunque no lo sea. Recuerden que San Pablo era muy espiritual, muy santo, pero necesitó un aguijón de la carne para que, según sus propias palabras, el orgullo por las revelaciones recibidas no lo hiciera llenarse de vanidad. De algunas personas muy espirituales, pero muy dominadas por su amor propio, han dicho esto. Son puras y sin mancha en lo exterior como ángeles, pero orgullosas y soberbias en lo interior como demonios. Terrible y espantosa realidad de la que esperamos que Dios nos libre. Pero si alimentamos nuestro orgullo y vanidad con deseos de aparecer, probablemente nos va a librar, pero permitiéndonos muy humillantes caídas. Punto 3 de esta meditación. Nuestro primer mal puede ser el exagerado deseo que tenemos de aparecer bien, de aparentar. San Francisco de Sales se hacía esta pregunta. ¿Por qué nos sentimos abatidos, desconcertados, impacientes, totalmente descontentos de nosotros mismos cuando no logramos la perfección que deseábamos conseguir? Y se responde, probablemente no es porque con ello no hicimos sonreír a Dios ni alcanzar un grado más de gloria para el cielo. Si así fuera, bendita y provechosa tristeza, pero la mayor parte de las veces nos enfadamos y quedamos descontentos al ver que quedaron fallidos nuestros cálculos para llegar a la perfección. Pero todo ese enfado y descontento vienen de un profundo y negro abismo, nuestro amor propio, nuestro secreto orgullo. Por eso hay que tener mucho cuidado y no vivir dándonos sentidos pésames, porque esto puede venir más de nuestra vanidad que de nuestra caridad. Y alguien le preguntó a San Francisco, ¿qué debemos hacer entonces después de una caída? Y él respondió, corrijámonos, pero con dulzura y con compasión. No tengamos ese falso celo que pretende doblegar en un día lo que Dios va corrigiendo poquito a poquito en mucho tiempo. No seamos de esos precipitados que quieren ganarlo todo ya desde hoy. Dios quiere combatientes que se enfrenten con enemigos para luchar y no tranquilos cuidadores de la despensa que solo tienen que comer y dormir. Muchas de nuestras tristezas provienen de que le tenemos más miedo al vicio que amor a la virtud. Con el primero que cada uno tiene que tener paciencia es consigo mismo. Soñamos con ser espléndidos ángeles y olvidamos que tenemos los pies en la tierra. Es cierto, podemos enlodarnos, pero recuerda que el arrepentimiento puede cambiar en oro el plomo de tus caídas. Dios es tan poderoso que puede cambiar en archivirgen a cualquier Magdalena, pero la hora del éxito pertenece solamente a Dios. Y para concluir el programa, voy a hablar de las 4 causas que también forman parte de esta meditación. Después de una caída, en vez de llenarnos de agitaciones y de desesperación, pensemos más bien en esto que decía el Papa San Gregorio. Dios permite que caigas varias veces como San Pedro por 4 causas. Pon atención. Primera, para que desconfíes de tus propias fuerzas. Uno de los apóstoles nos dice en la Sagrada Escritura, el que está en pie, que tenga cuidado para no caer. Segunda causa,
para que experimentes la bondad de Jesús que, como a Pedro, después de tantas negaciones, te vuelve a mirar con bondad. Yo recuerdo a este propósito que nunca valoré tanto a un médico cuando tuve que recibir una operación de lado a lado en mi vientre. Qué difícil, qué doloroso, qué peligroso. Nunca había valorado las manos de un médico, la paciencia de un médico, los estudios de un médico, hasta que me vi totalmente inválido en sus manos. Yo creo que precisamente por esto Dios permite que caigamos a veces tan profundamente para que pudiéramos entender lo que Cristo dijo cuando hablaban de aquella mujer pecadora. A quien ha amado mucho, se le perdona mucho. Solamente las personas que confían y entienden el amor tan grande que Dios nos tiene, pueden entender lo que significa su perdón. Tercera causa de por qué Dios permite, como dijo el Papa San Gregorio, que nosotros podamos caer, para castigar tu orgullo. Hay que recordar que al orgulloso le permite Dios muchas caídas muy vergonzosas para que se libre de su vanidad. Así también lo dice San Agustín. Y llegamos a la cuarta causa. ¿Para qué permite Dios que caigamos? Para que sepas comprender a los que son débiles y caen. Solamente el que ha caído, el que ha experimentado el mal, es capaz de entender a quienes lo experimentan y a quienes han caído. A esto se le llama tener empatía. Así que, en lugar de andar desanimándonos por caer tanto, más bien repitamos lo que decía aquel santo: «Oh María Santísima, ven pronto en mi ayuda, que los enemigos del alma me están atacando y me quieren vencer. Oh María, si te hubiera invocado más, habría caído menos». Y digamos con San Bernardo: «Señor Jesús, que no me atraigan los encantos de la carne. Tú sabes que los objetos de mis deseos han sido indebidos. Te ruego con el salmista, mira si mi camino se desvía y llévame por el camino eterno». Y quiero terminar este programa repitiendo aquellas bellas palabras que San Judas Tadeo dice en su carta: «Al buen Dios que es capaz de preservarnos libres de caer en pecado y presentarnos sin mancha ante su trono, a Él la gloria para siempre». Luchemos para vencer ese orgullo que nos pone en primer lugar a nosotros y deja en segundo lugar a Dios. Y te recuerdo que tú nunca estás solo o sola. ¿Por qué? Porque Dios, de una o de otra manera, siempre está en tu camino. Que Dios los bendiga. Sin duda que nunca dejamos de aprender. Y qué mejor si es para mejorar nuestra vida y relaciones personales. Entonces te invitamos a que mañana sigas con nosotros en el arte de aprovechar nuestras faltas. Te esperamos.